Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Amigos TIC en nuestra cuarta temporada. Regresamos después de unos recesos porque tuvimos varias semanas en las que no paramos de transmitir porque teníamos una nevera de grabaciones, de entrevistas con algunos de los personajes más relevantes de la tecnología, del emprendimiento, de la innovación y de la transformación digital de Colombia. Y hoy no es la excepción y nos convoca un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema de coyuntura. Pero antes, saludo a mis amigos TIC, que ya van a aparecer en pantalla. Jorge Restrepo, que hoy está además detrás de los botones y que, pues Jorge, bienvenido de nuevo, como siempre, y usted está hoy manejando los controles de nuestra transmisión y además nos va a contar algo del colegio del siglo XXI para el siglo XXI, Atelier. Cuéntenos un poquito cómo va Atelier. Bueno, Mauricio, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, estoy aquí cacharreando, soy cacharrero, soy maker y me encanta esto, pero me pone un poquito nervioso porque sé que además con estos amigos TIC, si algo llega a fallar, no me la van a perdonar. Así que nada, estamos acá, Atelier va muy bien y estamos haciendo presencia en Virtual Educa, uno de los eventos más importantes de educación en Latinoamérica, en Medellín. Estuvo bien interesante, luego les puedo contar un poco más. Muy bien, don Jorge. Emilia Falcao Restrepo, desde las instalaciones del CESA, madrugadora como nunca. Así que bienvenida, Emilia. ¿Cómo No, va yo todo? diría que madrugadora como Como siempre. siempre. Buenos días a todos, qué felicidad estar aquí, como dice Santiago, como cosa rara. Muy bien, Emilia, rectora del CESA. Y hoy estamos con Emilia, esa es la noticia. Qué bueno, qué bueno. Don Noticia en Santiago desarrollo. Pinzón Galán, nuestro invitado ya sabe quién es el que matonea, quién es el que no perdona media. Ya está prevenido con usted, pero hablemos bien de usted, vicepresidente digital de la ANDI. ¿Cómo va usted en esas batallas en el Congreso? Bueno, cuéntenos. Pues buenos días, buongiorno, buonasera, buena noche. Como saben, tenemos una audiencia internacional, diría Jorge Barón. Hay que saludar a todas las latitudes que nos ponen atención. Y claro, hemos estado precisamente con nuestro invitado y con muchos otros en el ejercicio de ayudar a ilustrar a los padres de la patria de los posibles errores que se pueden cometer en términos de lo que es la reforma tributaria en temas de economía digital. Y sí, creo que estamos muy contentos de ver rara vez a Emilia de esta manera conectada, felices de que madrugue, que esté desde el CESA transmitiendo. Yo sí extraño a Víctor, como Mauricio lo desconoce y no lo menciona. Yo sí creo que es importante decir que la leyenda de Víctor Solano hay que tenerla siempre presente, esa experiencia. Y bueno, pues entremos en materia, porque nuestro invitado obviamente nos da mucho insumo para conversar y dejar el bullying a Mauricio, que es tan Sí, complicado. señor. Don Santiago, a mí siempre me regañan en Impacto TIC porque no me presento, así que yo soy Mauricio Jaramillo Marín, director de Impacto TIC. Y bueno, vamos muy bien y después les cuento qué tenemos planeado para este cierre de año. Pero ya, nuestro super invitado, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. Así que, Santiago, preséntelo, como se lo Sí, merece. pues es un honor para mí porque obviamente alguien que uno lo conoció en ejercicio de funciones congresistas, Ahí no lo eh, regañaba. no jamás, eso era, Ay, eso, bueno, ahorita hablo. Ahora prende el ventilador. Es un politólogo para que sepan, como maestría en gobierno de la Universidad de los Andes, con más de 17 años, ahí como ven, carita joven, tiene 17 años de experiencia en el sector público, en la empresa privada y en la academia. Hace poco, creo que fue junio más o menos, entró a liderar Alianza IN, pero tiene toda una trayectoria de haber trabajado también en temas del Congreso. Fue representante de la Cámara entre el 2018 y 2022, sacó temas importantísimos como la ampliación de la licencia de paternidad, la acreditación de pasantías y prácticas universitarias. Eso a Emilia y a todos nos interesa mucho lo que ha pasado gracias a eso. Tiene una experiencia también profesional en temas del distrito capital, sabe mucho y me acuerdo perfectamente de las discusiones en tema de lo que era hablar de fondo en cambios para la estructura orgánica de Bogotá y lo que es obviamente un ejercicio importante y es el manejo de bancada. Fue el mejor representante del país
por 3 años consecutivos, 2019, 2020, 2021. Esto lo dijo la firma que se llama Cifras y Conceptos. También ha sido consultor sociopolítico y mira, Emilia, profesor de cátedra en el CESA, investigador de Congreso Visible y otras responsabilidades del sector público y privado. Un colega, un amigo, un tipazo, un bacán, como diría uno. José Daniel López, bienvenido, amigo STIC. Bueno, don Santiago, buenos días o buenas tardes o noches a todos los que se conectan con esa presentación. Mauro, me toca quedarme ya callado y no decir nada de Santiago. Ay, no. Él lo ablanda, pero después empieza o vamos viendo, vamos valorando su desempeño en esa conversación, a ver qué hacemos. A Emilio un saludo muy especial, a Jole y a todas las personas que se conectan a esta hora en Amigos TIC. No, pero mira, que hay una cosa muy importante y es que desde el comienzo te tienes que sentir en plena libertad de expresar todo lo que tú quieras. Entonces no te dejes. Bueno, eso no nos vamos a dejar endulzar y ahorita les voy a decir perlas graduales para ir liberando la atención con Santiago. Sí, ven, ese es el problema cuando no viene Víctor. Mauricio empieza a ser host y es un desorden completo. Bueno, no, pues José Daniel, entremos en materia. Hay muchos temas para conversar, temas como economía colaborativa, lo que se está hablando en términos de algo que ha sido muy importante recientemente y es un hashtag que se dice regulación ya, creo que se llama, todo lo relacionado precisamente a esa discusión de la realidad de plataformas de movilidad. Entonces, ¿qué es Alianza IN? ¿Y qué están haciendo para arrancar? Y con eso entramos en los detalles, porque no todos conocen Alianza IN y hago el disclaimer que precisamente como otro gremio trabajamos entre gremios muchas cosas en equipo, pero importante identificar qué es Alianza IN. No, así es, don Santiago, porque es un gremio joven, solo vamos a cumplir 3 años en febrero y es, digamos, es la primera asociación que existe en América Latina de plataformas digitales y de innovación. Acá agrupamos a las principales plataformas digitales de movilidad, a las principales plataformas dedicadas al tema de delivery, domicilios, logística de última milla. Tenemos entre nosotros algunas plataformas de crédito digital del mundo PropTech, del mundo HealthTech, y bueno, y a lo que nos dedicamos es a generar conversación pública, a generar debate, a producir datos en torno justamente a esta idea de economía colaborativa y es ver cómo la tecnología se convierte en un espacio de convergencia en donde unas personas o unas empresas que ofertan determinados bienes o servicios pueden a través de la tecnología conectarse, generar valores agregados, generar sinergias con otras personas u otras empresas que están demandando esos bienes o esos servicios. A eso se dedica Alianza IN básicamente. Estoy desde el 1 de junio dirigiendo el gremio y en efecto lo que usted dice acá, este es un trabajo en equipo con muchos otros gremios. El ecosistema digital en Colombia está bastante organizado, bastante estructurado y tenemos una agenda muy activa y que se ha vuelto bastante álgida con la llegada de un nuevo gobierno y de un nuevo Congreso. Así es. Pues una pregunta de fondo, entonces, ¿qué es economía colaborativa? Pues vea, esa es una discusión larga, dura, pero para no responder en modo quiz, yo le diría que acá desde Alianza IN la entendemos como algo muy simple. Y es como cuando usted va a una plaza de mercado. Cuando usted va a una plaza de mercado, usted entra a un espacio, entra a un ecosistema en donde va a conseguir cierto tipo de bienes. Y usted llega en calidad de comprador. Y usted en esa plaza de mercado se encuentra con otras personas que le van a vender esos bienes. Lo que pasa es que acá ya no es una plaza de mercado. Acá ya es la tecnología con su enorme cantidad de posibilidades de mejoras, de desarrollos. Y la economía colaborativa tiene que ver con toda esa posibilidad. Que distintos tipos de bienes, distintos tipos de servicios se encuentren con sus consumidores a través de cadenas de valor distintas, a través de cadenas de valor específicas, encontrándose en espacios tecnológicos. Economía colaborativa es, por ejemplo, una plataforma maravillosa que tenemos que se llama Aptuno, que a lo que se dedica es a arrendar apartamentos en línea. Usted descarga la aplicación, entra a su teléfono celular y sin tener que tener 5 papeles autenticados en notaría y sin primer, segundo y tercer codeudor, simplemente haciendo clic, logra encontrar a la persona que está al otro lado de la cadena, al otro lado de la plataforma, dispuesto a entregar el apartamento. Economía colaborativa es la posibilidad que tiene una persona que se queda sin trabajo o que quiere dedicarse a eso y combinar esta actividad con otra, o solamente quiere usar su carro
salir a conducir y generar ingresos, y la plataforma digital de movilidad le permite encontrarse en el otro lado de la cadena con personas que necesitan ese servicio de vehículo y que necesitan ese servicio de conductor. Esa es la aproximación que le damos. Bueno, José Daniel, pues no es un misterio para nadie que una de las grandes problemáticas con toda la economía colaborativa es el tema de regulación. Entonces, hablemos un poquito de esa regulación ya. ¿Cómo ustedes desde Alianza IN están trabajando y junto con todas estas plataformas en ese desarrollo? Porque al final los países necesitan este apoyo, necesitan que nos juntemos los que estamos del lado de la tecnología, de la innovación, para precisamente trabajar en temas de regulación. Emilia, es normal, no solo pasa en materia de tecnología, que la regulación vaya mucho más lento que el cambio tecnológico y que el cambio económico. Pero si es el reto del Congreso y si es el reto del gobierno, procurar que las reglas de juego que se van generando a lo largo del tiempo tengan alguna sincronía con la realidad actual. Por ejemplo, en temas de movilidad y en temas de transporte, para aterrizar en la discusión. Tenemos reglas de juego de los años 90 o de comienzos del siglo XX, que presumían que existían unas formas muy limitadas a través de las cuales los ciudadanos se podían movilizar. Cuando uno piensa en el año 2000, ¿cómo nos movíamos? O antes, nos movíamos en transporte público colectivo, ya local o intermunicipal, nos movíamos a través de bicicleta, nos movíamos a través del vehículo particular o nos movíamos a través de taxi. Sí, Y en el transporte público hay alguna diversidad. Qué pena interrumpirte, José Daniel, pero es que cuando uno hace memoria, habría sido muy bueno hablar de 1700, de 1600, cómo se movía la gente, y ahí es donde uno extraña a Víctor Solano en esta transmisión. Pero bueno, qué pena, hombre, interrumpirte. Yo pensaba que era un vainazo para Santiago. No, el viejo es Víctor, no. Él vio entrar al circo romano en primera temporada, o sea, eso no. Esas canas que ya se anuncian no son canas, sino eso es efecto de la contraluz, me imagino. Sí, es que está muy frío en Bogotá. Muy bien, entonces, esa es la realidad de esa época, pero cuando se crea la regulación de esta época, eso no es culpa de los reguladores de la época, nadie se imaginaba que íbamos a llegar tan lejos como para tener la posibilidad que a través de una plataforma digital las personas comunes y corrientes pudieran salir y decir, oiga, yo quiero generar unos ingresos acá, quiero ayudarle a otras personas a moverse, quiero ayudar a la persona que está a las 6 de la tarde en la calle 19 con carrera séptima que no consigue ni bus, ni taxi, ni ninguna opción para poder llegar a su casa. Y pues llegó desde el año 2014 que llega Uber a Colombia. Han pasado 8 años en los cuales no solo llegó Uber, llegó Didi, llegó Bit, llegó Cabify, llegó InDriver, han llegado otras plataformas de movilidad. Y pues hoy esto genera un panorama y un dilema regulatorio enorme. ¿Cuál es el dilema? El dilema es, tratamos de forzar esta nueva realidad social y económica a las viejas categorías del pasado, en donde posiblemente del marco jurídico tradicional del transporte no vemos tanta facilidad, o creamos regulación que reconozca esa realidad, como de hecho ya lo han hecho muchos países latinoamericanos, ya lo hizo México, ya lo hizo Brasil, lo hizo Panamá, Ecuador, República Dominicana, entre otros. Luego, el reto que tenemos hoy es el de crear unas reglas que reconozcan esta forma de movilidad, que garanticen el principio de neutralidad de red, que sí que es un tema importante, no solamente para el funcionamiento de esas plataformas, sino que es un principio democrático básico. Y que además le blinde el modo de vida a más de 100.000 personas. Y ojo este dato, son más de 100.000 colombianos o familias colombianas que generan sus ingresos a través de esas plataformas digitales de movilidad. Porque, Emilia, muchas veces, y con esto cierro, cuando hablamos de la reglamentación de las plataformas de movilidad, es como si estuviéramos planeando el lanzamiento de un cohete. Y es como algo que va a pasar, como algo que nos imaginamos. Y no, es que lo que pasa es que esto ya pasó y esto ya tiene un valor social enorme. Entonces, una mala regulación en materia de plataformas de movilidad, una regulación restrictiva, una regulación con lógicas del siglo XX,
a lo que nos va a mandar es a poner en riesgo las fuentes de ingreso de 100.000 personas, y ya no pensando en los conductores, sino pensando en los usuarios, también va a ser una restricción a la libertad de elegir de la gente, de saber cómo y de qué manera se quiere mover. José Daniel, estaba viendo mis archivos mientras usted nos contaba. Mi primer tweet sobre Uber fue en octubre 24 de 2013, o sea, un año más de lo que usted decía, 9 años 9 está años viviendo en entonces. Bogotá y en Colombia. Yo antes decía, o mi visión era, no, el gremio de los taxistas, que es el medio que en ese momento como que quería frenar la innovación, tiene mucho peso, y entonces el Ministerio de Transporte está con el gremio de los taxistas y el Ministerio TIC defendía las plataformas colaborativas, pero yo decía, en 3 años, en 2 años se logra algo. ¿Por qué han pasado 9 años? ¿Por qué no hemos sido capaces, a diferencia de otras ciudades y otros países de Latinoamérica y del mundo, de lograr esa regulación que tanto se necesita? Yo creo que los incentivos políticos en temas en donde se ponen en juego tantos intereses siempre hacen que sea más fácil, que sea más seguro políticamente el statu quo Mantener. que la regulación. La regulación implica darse pelas. Y ahí aterrizo en el tema del taxismo, que siempre me gusta hacer pedagogía sobre eso. Allá afuera, en la calle, la gente tiene el imaginario que hay una especie de rivalidad o enemistad histórica entre los taxistas y los conductores de plataforma o las plataformas digitales. Y la realidad es otra. La realidad es que hoy más de el 80% de los taxistas de Bogotá utilizan plataformas digitales para obtener servicios. ¿Por qué la mayoría de los taxistas usan plataformas digitales? Por 2 razones elementales. Uno, les da más opciones. En vez de estar en la calle dando vueltas, porque yo creo que ya hoy mucha gente no llama al 211 1111 o sucesivos, si es que todavía existen, no sé, yo hace mucho no tengo teléfono fijo. Pues es mucho mejor una plataforma que le dice de dónde a dónde va a ir y cuánto más o menos puede ganar. Pero segundo, por una razón de seguridad. Cuando un usuario toma un taxi a través de una plataforma digital, sabe exactamente o tiene que dejar sus datos registrados, y eso para efectos de seguridad es importante. Entonces no es verdad que haya una especie de rivalidad natural entre taxistas y plataformas digitales. Lo que sí puede haber es una discusión sobre intereses particulares muy específicos de actores muy puntuales en el mundo del taxismo. En particular asociado a una realidad económica informal, que hay que reconocer que está ahí, que es la realidad de los cupos. Los cupos no existen en ninguna parte de la ley. Por los cupos, a propósito, hoy que estamos en coyuntura de reforma tributaria, no se paga un centavo de impuestos. Los cupos son un mercado secundario que genera un incentivo de regulación que establece un tope de taxis que puede haber, y entonces usted solamente puede poner un taxi nuevo en el mercado legal, chatarrizando uno anterior, y esto pues lo convirtió en un mercado poderosísimo, y seguramente los dueños de los cupos, de miles de cupos o de cientos de cupos, pueden considerar que si lograran su propósito, su especie de sueño dorado de bloquear las plataformas digitales en Colombia, pues sin duda los cupos se van a disparar. Pero se van a disparar ¿a costa de quién y a costa de qué? A costa, uno, de los propios taxistas. Porque entonces no van a tener las plataformas que hoy les generan ingresos y seguridad. Si las plataformas se prohibieran, el ciudadano es el que va a pagar porque va a tener muchas menos opciones. Hoy hay alternativas maravillosas en plataformas digitales, taxis, vehículos particulares, camionetas, si usted quiere ir un poco más cómodo. Hay plataformas, el caso de Bit, que lanzó el modelo de Bit Zero, que es una plataforma en donde se mueve en vehículo eléctrico y le dan, digamos, todo tipo de valores agregados durante el viaje. Entonces, sin duda, la defensa de un interés tan particular, tan específico, no puede llevar al traste ni a los propios taxistas, ni a las miles de familias que viven de esto, ni a los usuarios, ni tampoco, y en esto quiero ya cerrar, a un tema que mencionaba hace un rato, pero que lo mencioné rápidamente porque tiene una importancia enorme, y es el principio de neutralidad de red, y ustedes sí que lo conocen. Y es el principio de neutralidad de red, para quienes no están familiarizados con el término, es básicamente, en términos un poco caricaturescos o generales, es la prohibición para que gobiernos o proveedores de Internet restrinjan contenidos de Internet. Es en Rusia, es en China, es en Venezuela, es en Nicaragua donde se vulneran los principios de neutralidad de red.
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2020 prohíbe la operación de Uber en Colombia, a los pocos meses sale la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pronunciarse en contra. Porque detrás del principio de neutralidad de red no hay simplemente una garantía económica, un tema tecnológico por allá elevado, no. Es una garantía democrática de libertad de empresa y de libertad de expresión en Colombia, y bloquear estas plataformas digitales a lo que llevaría es a un mensaje antidemocrático supremamente complicado. En ese orden de ideas, José Daniel, ¿en qué está el Congreso hoy en día? Porque trabajamos hace unos tiempos un proyecto que obviamente coincidió con el tema de los bloqueos, coincidió con todo lo que ocurrió el año pasado, y ahí se truncó una discusión que era multipartidista, un ejercicio que abordaba el tema, por ejemplo, de los cupos y abordaba varios elementos, que acumulaba proyectos de ley y que iba empezando a tener forma. Hoy, nuevo Congreso, nueva coyuntura, nueva realidad política, pero los temas siguen pendientes. ¿Cómo está el Congreso hoy en día? Vea, yo he venido hablando, o desde el gremio hemos venido hablando más bien con varios miembros de las comisiones sextas de Senado y Cámara. ¿Por qué hablo de comisión sexta? Porque el Congreso está dividido por comisiones, las comisiones se especializan en temas y tanto los temas de transporte como los temas de tecnología pasan por comisiones sextas. Yo siento ambiente, siento receptividad, ahí vienen surgiendo unos liderazgos en materia tecnológica muy interesantes, que apenas empiezan a tomar forma, pero que se van a consolidar con este tiempo. El caso, por ejemplo, de Julián López, que está en la Cámara, que está ahorita es el ponente del proyecto de ley de cripto, por mencionar solo un ejemplo de varios más. Pero creo que existe la sensación, y tal vez nosotros la compartimos, que la regulación debe ser impulsada por el gobierno nacional, porque al ser un proyecto de ley tan complejo, que toca tantos intereses, que puede generar tantas barreras, debe ser la fuerza política del gobierno la que la impulse. ¿Y en qué está el gobierno? Yo lo debo reconocer. Nosotros estamos encontrando un camino de interlocución con el ministro de Transporte, con su equipo de trabajo. Estamos preparando propuestas muy concretas que estamos terminando de definir. Y existe en el gobierno nacional al menos una sensibilidad, de hecho lo han dicho públicamente, frente a la necesidad de reglamentar este tema y dejar una ruta reglamentaria clara en los primeros 100 días de gobierno. También creo que pese a anuncios iniciales que no salieron bien, los últimos anuncios dejan ver que el gobierno está claro en que no se puede incumplir el principio de neutralidad de red y que hay que reglamentar es para generar reglas de juego claras, no para que un sector desplace o elimine al otro. Y pues lo que debe venir es un diálogo en donde el liderazgo político del gobierno, más con esas mayorías que tiene dentro del Congreso, es la única manera, creo yo, razonable para poder avanzar en un proyecto de ley que reglamente por fin este tema. José Daniel, me gustaría, porque nos contabas al principio que pues, básicamente ustedes agremian diferentes plataformas. Hemos hablado de una vertical muy interesante que es la de transporte que vivimos, que a veces sufrimos, que es fundamental pues, en nuestro día a día. Pero nos contabas otra muy chévere de arrendamientos, que está buenísima y que seguramente también ahí se encuentran barreras, como tu Airbnb, que también sería chévere que nos contaras un poquito como qué ha pasado con este tipo de plataformas de arrendamientos. Pero si nos contabas un poco más como del universo que hay en Alianza IN, por favor. Mira, no, Jole, te diría lo siguiente. En materia PropTech, los retos no son tanto de una gran ley reglamentaria, sino son retos de articulación con autoridades públicas y retos de eliminación de barreras prácticas. Por ejemplo, las plataformas que se dedican a la compra y venta de vivienda. El drama que viven todos los días, como lo viven los constructores y como lo vivimos los ciudadanos, con la superintendencia de notariado y registro, es una cosa que no tiene nombre. Y eso no es culpa del superintendente actual, que lleva un mes, ni es culpa de la superintendente anterior, es un problema estructural de las enormes dificultades que ha tenido la superintendencia de notariado y registro para tecnificar sus procesos en materia registral. Pero si en la transacción tradicional entre una constructora y un comprador el tema es difícil, pues cuanto más lo es cuando esta transacción es intermediada por tecnología. Al final del día, estas plataformas son, digamos, en última a lo que se dedican es a resolver problemas y terminan logrando procedimientos muy ágiles, pero ahí en materia registral
hay unos dolores enormes. Segundo, en la política de subsidios, nosotros hemos venido diciendo a la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, usemos las plataformas, el caso de Aptunum, como un medio para que la gente pueda aplicar a los subsidios de arrendamiento. Porque no tiene sentido que yo adelante mi aplicación de arrendamiento acá, digamos, mi proceso de aplicación individual, y luego tengo que hacer un proceso larguísimo y unas filas para poder acceder al subsidio a través de la caja de compensación. La tecnología puede agregar y puede integrar todo eso. Entonces, para darte un panorama rápido, en el tema PropTech yo creo que el reto pasa más por agilizar procesos, por facilitar articulación y por eliminar trámites. En el tema de las plataformas de delivery, hay, digamos, hay retos normales sobre todo en grandes ciudades, frente al manejo del espacio público. Con la alcaldía de Bogotá hemos venido adelantando unos recorridos junto a plataformas como iFood, como Rappi, como Mensajeros Urbanos, como Didi Food, porque es verdad que los domiciliarios, su presencia en zonas específicas de la ciudad muchas veces genera impactos que son complicados para los vecinos, y estamos generando planes de intervención en equipo con quienes son corresponsables en este tema: comercios, usuarios, administración distrital y también las plataformas poniendo de su parte para aliviar un poco ese impacto que genera esta actividad económica, y ahí tenemos un reto grande. En el tema de crédito digital, hay unas oportunidades enormes en materia regulatoria, y hemos venido hablando, por ejemplo, con el senador Esteban Quintero, para ver cómo se impulsa un proyecto de ley que ayude a generar reglas de juego claras y de alguna manera diferenciadas para el crédito digital con respecto a la banca tradicional. En un país tomado y asediado por el gota a gota, la posibilidad de que usted se meta a una plataforma de crédito digital y tome prestado 100.000 pesos, 200.000 pesos, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y vaya construyendo historial crediticio sin tener las barreras que genera la banca tradicional, pues eso tiene un valor social. Y ahora que estamos ante un gobierno que habla tanto de economía popular, pues tiene un valor enorme para la economía popular. Ese, digamos, como para responderte la pregunta y hacer un paneo rápido de los retos en materia pública de este tipo de sectores. José Daniel, al final del día, pues lo que tú estás es trabajando agremiando a todas estas plataformas que han traído al país una realidad, y es esa transformación digital. Y lo que estás haciendo, ese puente con los entes reguladores de lo que es la transformación cultural. ¿Cómo podemos apoyar? Porque parte de la problemática es el desconocimiento, es el temor a que las cosas que se venían haciendo de una manera tradicional de repente se hacen de una manera distinta, pero la verdad es que no saben ni cómo, ni eso qué significa, ni cuál es el verdadero impacto, y prefieren luchar en contra de las cosas en lugar de aprender de ellas. ¿Cómo se puede apoyar ese cambio cultural, esa gestión del cambio al interior del Congreso, por ejemplo? Emilia, Mario Benedetti tenía un poema, creo que era Mario Benedetti, tenía un poema maravilloso que en un fragmento decía que la culpa es de uno cuando no enamora. Yo tiendo a creer que la culpa es nuestra cuando los tomadores de decisión no nos entienden. Muchas veces nos frustramos y decimos, oiga, pues que señor es un picapiedra, viene en la era de las cavernas. Pero yo creo que es al revés. Preguntémonos qué tanto estamos haciendo nosotros para hacer pedagogía sobre modelos que son disruptivos, que son distintos, y en donde el reto de la academia, el reto desde la sociedad civil, el reto desde los gremios, es hacer esa pedagogía permanente entre tomadores de decisión. Yo quiero hacer acá una confesión. Yo estuve sentado en el Congreso 4 años y muchas veces las decisiones que tomé frente a proyectos de ley que implicaban de un modo u otro tecnología, como sobre otros temas, en una función pública que implica decidir sobre tecnología, sobre seguridad y defensa, sobre presupuesto, sobre impuestos, sobre salud, sobre la pesca, voté la ley de la panela. O sea, lo que quiero es mostrar la diversidad absoluta de temas sobre los que uno se tiene que ocupar, sobre todo en las plenarias. Muchas veces con lo que uno decide es con la intuición. Y ahora, si yo tenía una duda sobre un proyecto de ley que hablaba de tecnología, yo le preguntaba a Santiago o le preguntaba a alguien más. Pero sigue siendo desde la experiencia personal de decir, no, es que yo tomé un servicio a través de Didi y me fue mal, entonces eso define mi posición. O yo pedí un Rappi y me pasó esto.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos dejando vacíos de información en los espacios clave. Nosotros que hemos venido haciendo de julio a hoy, adelantar un gran número de reuniones con tomadores de decisión en el gobierno nacional, en los gobiernos territoriales, en el Congreso, no con necesidad específica. No diciendo, venga, senadores, que nos preocupa el artículo 17 del proyecto de ley tal, sino diciéndole, venga, queremos explicarle esto cómo funciona, queremos que entienda el modelo y queremos que si usted eventualmente va a tener posiciones encontradas distintas a las que nosotros representamos, que al menos lo haga con información suficiente, pero si nos va a respaldar, maravilloso. Y creo que ese es el reto en el que debemos nosotros hacer mucho más y en donde todos debemos unirnos, y es entender que también es culpa nuestra cuando los demás no tienen la información suficiente para afrontar este tipo de retos. José Daniel, algo que ha frenado o que ha dificultado las conversaciones son esos preconceptos, eso de que no, es que las plataformas de colaborativas esclavizan a la gente, la sacan de sus trabajos, cuando al contrario, da unas opciones a quienes no tienen trabajo formal o a quienes encuentran que el trabajo formal no les da la flexibilidad, los ingresos, una cantidad de beneficios. Y entonces, pues, algunas de las iniciativas buscan atacarlas. ¿Cómo percibe usted el clima en este momento? Nos decía que el gobierno está un poco entendiendo o se está interesando en resolver y en regular por fin, pero ¿cómo está esa pelea de algunos detractores casi que de la filosofía colaborativa? A ver, Mauricio, digamos, yo creo que acá hay dos frentes o tres frentes de mucha atención. Uno, que ya lo hablábamos, creo que con suficiencia, sobre las plataformas de movilidad y su necesidad de reglamentación. Otro, que se asoma en tu pregunta, que es el tema laboral. Y el tema laboral es una discusión compleja y una discusión que viene con la reforma laboral que ha anunciado la ministra del Trabajo. Y es una discusión que no es colombiana, es una discusión global sobre si los domiciliarios o los conductores que usan plataformas son o no son empleados. Y en ese sentido ha habido caminos muy distintos que han tomado los países. En España, por ejemplo, sacaron la llamada Ley Rider, que en realidad no es una ley, es un decreto gubernamental en donde declararon y con efectos retroactivos la condición de vínculo laboral del domiciliario. ¿Cuál fue la consecuencia? Uno, crear un mercado de monopolio cuando había varias plataformas, varias de ellas se fueron. Y dos, alrededor del 70% de las personas que generaban ingresos a través de esas plataformas tuvieron que cambiar de actividad económica. ¿Que se necesitan estándares de bienestar, de protección? Sin duda, y estamos listos para eso. Pero que debemos resguardar valores muy importantes que son propios del trabajo del siglo XXI también. Un valor fundamental de esto es la flexibilidad en el manejo del propio tiempo, la capacidad de personalizar el tiempo propio en torno a este tipo de trabajos. Una encuesta interna de Didi, por ejemplo, mostró que el 80% de sus mujeres domiciliarias tenían por principal razón para ser domiciliarias la posibilidad de alternar estas funciones con sus funciones de cuidado del hogar. Y eso es muy valioso, pero también es triste porque sigue mostrando que este es un país machista que sigue recargando las labores de cuidado no remunerado del lado de las mujeres. Pero esa flexibilidad para el estudiante, para la persona que de pronto quiere generar unos ingresos adicionales a los de su trabajo convencional, eso debe ser protegido. Debe ser protegido, que estos son trabajos cuyo acceso tiene menores barreras. Una persona que se queda sin trabajo, una persona migrante, una persona que en condiciones normales sería un joven nini, o sea que ni estudia ni trabaja, que pueda decir mañana yo salgo a manejar mi carro, o yo salgo a ser repartidor, o yo salgo a ser agente de una plataforma de determinado tema. Esas pocas barreras de acceso creo que hay que conservarlas, y esa es una discusión que nos espera y que pone en juego en lo esencial la discusión del modelo. Y segundo, que es un tema del que hemos hablado bastante con Santiago, pues tiene que ver con el tema tributario y con que en un país, que quiere atraer inversión en tecnología, con un país que además quiere contribuirle a la revaluación y no a la devaluación,
en un país que quiera apostarle al empleo tecnificado, al empleo especializado, y pues ahí la formación TI sí que tiene mucho que aportar, pues no es fácil entender cómo esto se acompaña de medidas que terminan ahuyentando la inversión en tecnología y reduciendo las opciones y aumentando los precios para los consumidores digitales. José Daniel, usted lo acaba de mencionar y es muy importante aprovechar que estamos todavía en el debate, y es el tema impositivo. Esta discusión de la reforma tributaria, antes era el artículo 57, 58, antes de la ponencia, ahora es el artículo 48. Y usted lo ha dicho y hemos estado en audiencias, pero creo que es importante aprovechar este espacio para explicar cómo esa conversación de presencia económica significativa, esa realidad, porque pues una vez más se empieza a generalizar sobre plataformas, pero hay algo de fondo acá, y es que van a generarle costos, un freno digital, impuestos como tal, con la propuesta de reforma tributaria. Si nos puede contar, porque eso impacta a las plataformas, impacta el día a día de cualquiera de nosotros en términos de los servicios de la nube, de servicios de internet, de cualquiera de estas cosas, pero pues hay que aprovechar a conversar y conocer de usted, esa perspectiva. Pues Santiago, y eso sí hay que contárselo de frente a la gente, y es que la gente que nos esté oyendo nos esté viendo, que tenga suscripciones de streaming de televisión o de música, para no decir nombres que todos conocemos, seguramente esos precios van a aumentar. Si usted es usuario de una plataforma de movilidad en su día a día, puede que esos precios también aumenten. Si usted descarga libros por internet, si usted compra periódicos internacionales o revistas internacionales por internet, si usted toma cursos en línea provistos desde fuera del país, seguramente eso va a subir porque se crea la figura que llama Santiago presencia económica significativa, que tiene un doble impacto muy problemático. Primero, es que encarece el consumo de servicios digitales básicos. Yo me pregunto si tener Netflix o usar Uber significa ser de estrato alto. Yo no creo. Yo creo que son servicios de consumo masivo, de consumo cotidiano, y que dentro de poco incluso podemos empezar a dar la discusión de si hacen o no hacen parte de la canasta familiar de las sociedades del siglo XXI. Allá va la discusión. Y acabamos es agravarlos. Entonces, en una reforma tributaria, que lo que más ha tratado de proteger, y eso hay que reconocerlo, es de alguna manera no tocar el bolsillo de la gente. Pues esto se va a meter con el bolsillo de la gente y eso el Congreso lo tiene que saber. Y segundo, esto afecta a la competitividad. Porque entonces hay plataformas digitales que dicen, oiga, pues si en Colombia me sale más caro operar que en cualquier otro país de América Latina, porque hay que decirlo en mayúsculas y con negrita, ningún país latinoamericano tiene un impuesto como este. Pues entonces será que cualquiera de estas plataformas, las de pauta digital, por ejemplo, que son fundamentales para los emprendedores, ¿será que hacen más presencia en Colombia, contratan más gente en Colombia, traen más inversión acá? ¿O mejor a cualquiera de los otros países latinoamericanos que no tienen ese impuesto? ¿Será que una plataforma nueva, no pensemos en Google o en Facebook, pensemos en una plataforma que decide meterse en América Latina y por presupuesto puede arrancar en 5 países? ¿Será que Colombia va a ser una de esas opciones siendo el único que tiene un impuesto? Eso es lo que está en juego. La única buena noticia es que el gobierno, pese a su terquedad en este tema, y el Congreso, todavía están a tiempo de corregir el hierro. Ojalá lo haga. Bueno, y hasta ahora, oigamos el dato de Santiago Pinzón. Ojo al dato de Santiago. Pues son 2 datos. El primero, uno coloquial, Dollar City se volvió una tienda de lujo por el tema del dólar, eso no sabemos qué va a pasar. Y el segundo es una de cada 3 casas, según lo que dice la OECD, en las zonas rurales de los países de OCDE, tienen acceso a banda ancha de internet. Entonces el tema de brecha digital, como está hablando este gobierno también, de conectividad, no es solo en Colombia, es en el mundo. Y por eso es tan importante las 2 cosas, que la conoce muy bien Jole. Lograr mayor conectividad y lograr apropiación tecnológica. Ese es el dato. Muy bien, Santiago. Se demoró menos de 15 minutos en el dato. Los progresos son innegables, don Santiago. La editorial siempre va a tener, pero muy bien. No, pues hágale, Mauricio, porque ya me imagino que viene la pregunta, si José Daniel es de Millonarios o de Santa Fe, porque como Millonarios. Yo tengo una pregunta muy importante para José Daniel después y antes de cerrar. Vale, pero entonces sigo yo. No, José Daniel es de Millos y vamos a ser campeones a pesar de este bache. José Daniel, a quienes son exitosos es fácil
darles duro. Entonces, en la pandemia las empresas de tecnología les fue bien, entonces se alcanzó a hablar en su momento de también pónganle un impuesto extra y todo eso. Y por ejemplo, a Facebook, Meta, a Google, a TikTok, se les echa la culpa de muchos problemas sociales. Una niña se suicida porque en Instagram se frustró con los parámetros de belleza y le echan la culpa a Instagram, no a las problemáticas asociadas a eso. Las plataformas obviamente han cometido errores, todas. ¿Qué han hablado ustedes internamente en Alianza IN? ¿Qué cosas pueden ceder en esta discusión? En esto del empleo, ¿en qué parte pueden decir aquí podemos ceder o podemos flexibilizar nuestra visión para también llegar a acuerdos y acelerar esta regulación y acelerar estos cambios que se necesitan para que la economía colaborativa se siga impulsando? Mauro, yo creo que parte del papel de un gremio es defender los intereses de un sector, pero también en la otra parte es impulsar mejoras autorregulatorias desde el propio sector. Pero en el tema laboral, digamos, hay un tema claro, y es que es necesario pensar en la protección de los trabajadores digitales, y es necesario pensar en su bienestar. Estamos preparando propuestas específicas a las que no me puedo anticipar, pero entendemos que ahí hay un tema de corresponsabilidad en donde las plataformas están listas para participar y para concurrir. Uno. Segundo, hay temas en donde podemos hacer más y estamos tratando de hacer más. En el tema de seguridad vial con domiciliarios, por ejemplo, lanzamos con la Alcaldía de Bogotá una campaña llamada Un Pedido por la Vida, liderada por la Secretaría de Movilidad, en donde estamos capacitando a los domiciliarios en seguridad vial y creo que tenemos el reto de escalar eso lo más que se pueda. Tercero, venimos en una reflexión también sobre algo que vienen liderando algunas otras organizaciones en el tema de ver cómo las plataformas podemos sumarnos a prácticas autorregulatorias para prevenir el consumo de alcohol por parte de menores de edad. Creo que en términos, en el tema de plataformas de movilidad, somos conscientes que la regulación no tiene que ser pues algo en donde solamente recibamos seguridad jurídica, sino en algo en donde también nosotros nos sumemos y aportemos y nos cueste en el mejor de los sentidos en pro de la movilidad y en pro del transporte del país. Entonces yo creo que este es un juego de toma y dame y en donde parte del reto, digamos, tanto de las plataformas, desde su disrupción, como de los gremios que tratamos de organizarlo y traducir eso, digamos, al lenguaje institucional, es impulsar también esos cambios. Yo creo que la actividad gremial siempre tiene que ir acompañada de una visión autocrítica del propio sector en el que uno está. Yo quería, básicamente, en toda esta situación, ¿cómo podemos desde la academia apoyar? O sea, Daniel, ¿qué papel juega la academia en toda esta coyuntura? Creo que Emilia. Ahí volviste, Emilia. Dale. Volviste, Emilia. Ibas en coyuntura. No, le preguntaba a José Daniel que qué papel juega la academia en toda esta coyuntura y cómo puede aportar. Emilia, muchísimo, muchísimo, y ojalá podamos desarrollar una conversación a fondo sobre esto. Una de las mayores limitaciones que tiene esta conversación es la falta de datos. Porque en la medida que son sectores económicos nuevos, son poco estudiados. Hay 2 estudios de desarrollo muy valiosos del año 2020 y del año 2021 sobre la magnitud de las plataformas digitales, los beneficios que generan, una caracterización muy buena de trabajadores digitales, pero no hay mucho más allá de eso. Luego creo que estudios sobre estos modelos de negocio, estudios sobre la realidad, tal vez con más lupa del trabajo digital, estudios de impacto de determinadas regulaciones en otros países en perspectiva comparada, por mencionar solamente 3 ideas que se me ocurren rápido, pueden ayudar muchísimo, pero sí creo que la documentación de los impactos y de la caracterización de las plataformas de economía colaborativa es un reto que tenemos todavía un poco en rojo en Colombia. Eso número 1. Número 2, yo creo que el reto de la conversación regulatoria es que sea una conversación ecuánime, una conversación desde la ideología. Que sean las universidades las sedes, no en el sentido físico solamente, sino en el sentido amplio de las conversaciones entre el gobierno, las organizaciones sociales, los gremios. Es fundamental para ayudar a que estas sean conversaciones ilustradas, conversaciones basadas en evidencia y no conversaciones simplemente desde pareceres ideológicos o desde intereses contrapuestos.
Daniel, de Yo pronto, yo de no pronto puedo dejar de ir a José Daniel, yo sé que se nos acabó el tiempo, es 2 libros o 2 blogs o 2 podcasts, aparte de Amigos TIC, que obviamente lo tiene que recomendar, que usted tenga en su radar. Pues vea, yo creo que hay dos datos. Uno, que va a sonar un poco trillado, pero yo creo que más que un libro específico hay que leer a Mariana Mazzucato, porque pues es de alguna manera, tal vez ella sin proponérselo, la fuente de inspiración del nuevo gobierno. Creo que leer Mission Economy, leer Estado Emprendedor son claves para entender lo que está pasando. A veces hay cosas que no hacen match muy claramente, pero supongo que con el tiempo vamos a ir entendiendo mejor eso. Uno, y segundo, es un libro, digamos, más de actitud frente a la vida o frente al desarrollo de la sociedad, que a mí me encanta, que es Factfulness. Olvido el nombre del autor. Hans No, Rosling. Hans australiano, Rosling. sí, Hans Rosling, que es un libro, digamos, en medio del, dicen que good news, no news, en medio de este pesimismo del que uno se contamina cada vez que abre un portal de noticias, ver cómo el mundo está viviendo hoy mucho mejor gracias a la tecnología, gracias al cambio institucional, gracias al crecimiento de la economía de mercado, gracias a la ciencia que ha jugado un papel fundamental. Y Factfulness es un libro de datos, simplemente un libro de estadísticas para mostrar cómo vivimos, cómo hoy esta es una sociedad sustancialmente mejor en sus indicadores fundamentales que la sociedad hace 50, 100 o 200 años. Creo que esa es una lectura imprescindible para que el pesimismo de noticias de coyuntura no terminen nublando sin duda una sensación de mejora en la calidad de vida, que es un hecho, digamos, de la evidencia incontrovertible con respecto a temporadas históricas, a épocas históricas pasadas. De acuerdo, ya somos dos posibilistas entonces. O sea, Daniel, yo me voy a atrever a hacer una última pregunta, y es para que no quede la sensación que solamente las plataformas generan empleo como en la punta de el conductor o el domiciliario, sino que hay una gran cantidad de personas que trabajan en las empresas creando soluciones, no como decía un ex congresista que decía que eso se conseguía en cualquier esquina, un CD, una plataforma como Uber. Entonces, ¿cuántas personas están trabajando ahí y qué tan difícil y qué retos hay en el tema de talento humano en Colombia? No, yo creo que el reto, sigue habiendo un reto de formación grande y un reto de articulación oferta-demanda laboral en términos del talento TI, en términos de programadores, de desarrolladores, de expertos en ciberseguridad, de personas formadas más allá, digamos, de estas como campos específicos en pensamiento computacional o en pensamiento matemático. Sigue habiendo un déficit en la medida en que la oferta de talento es escasa, termina siendo un talento muy dinámico, muy móvil, con dificultades para la permanencia del talento dentro de las mismas compañías. Y creo que ahí el gran reto que tenemos es el de la escalabilidad, y la masificación de programas de formación en estos temas. Mis asociados siguen sufriendo en torno a la consecución de ese talento y en torno a su fidelización. Y pues creo que esa es una señal clarísima para quienes están en la educación técnica, tecnológica y superior, sobre la necesidad de ir poniendo cada vez más énfasis en la formación en competencias digitales y competencias tecnológicas especializadas. José Daniel, antes de cerrar, pregunta cortica, ¿qué hace una empresa emprendedora, un emprendimiento de este mundo digital que esté en la economía colaborativa para ser parte de Alianza IN? Porque todo el mundo piensa que es Bit, Uber y unos gigantes, y no, llegó TikTok, que es gigante y es de otro terreno, pero están esas que usted mencionó, Aptuno, Chasqui y otras que son pequeñas, pero que están en este terreno. ¿Qué hacen para afiliarse? No, acá son absolutamente bienvenidos a esta conversación en nuestras redes sociales como Alianza IN con una sola N, porque es una plataforma, es un gremio de plataformas, no un hotel. Entonces, Alianza IN con una sola N, a través de Twitter, a través de LinkedIn, a través de Facebook, de Instagram, en nuestro sitio web que es www.alianzain.com, pueden ponerse en contacto con nosotros. Perfecto. Bueno, pues fue José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN, un gremio nuevo con pocos años de vida, pero que está transformando, ayudando a acelerar la transformación digital de Colombia con retos. Y bueno, somos posibilistas en Amigos TIC, de hecho, así que fantástico haberlo tenido, José Daniel. Nos veremos en próximas oportunidades. Amigos TIC, muchas gracias. Y a nuestra audiencia y a Caracol Podcast, gracias por abrirnos este espacio.
Saludos a todos. José Daniel, Gracias. adiós. Muchas gracias.